algunas estructuras que sí lo hacen en el sistema nervioso central. En el caso de la formación del hipocampo va a depender de dos cosas, ¿sí? Que tanto va a estimularse a la plasticidad de la neurogénesis, ¿ok? Y va a ser principalmente por las conexiones que va a tener con respecto al circuito de Papez, que eso ya lo habíamos conversado, es decir, entre mayor impulsos con respecto a esa memoria en creación reciban las cortezas de asociación, mayor cantidad de información va a ir de las cortezas de asociación hacia adentro de la formación del hipocampo, ¿ok? Ese es un punto, es decir, entre más estímulos del que sea, ya sea reacciones emocionales, tomas de decisiones y obviamente los estímulos con respecto a las cortezas de asociación, es decir, los sensoriales en su mayoría, ¿ok? Van a incidir en qué tanta actividad de formación del hipocampo ocurra, pero a manera de días, ¿sí? Es decir, entre mayor cantidad de sinapsis se dé a nivel de los puntos de sinapsis que ya sabemos que existen por medio de la vía perforante y la vía alvear, ¿sí? Se va a estimular con mayor intensidad las células que van a estar encargadas de la plasticidad, ¿ok? Ahora, fuera de eso, mientras todo esto está pasando, yo tengo conexiones con circuito de Papez en el que no solamente implica que ocurra un recorrido que finalmente vaya hacia las cortezas de asociación y que esa información regrese de las cortezas de asociación a la formación del hipocampo, porque realmente y que a partir de ahí regresen de nuevo a las cortezas de asociación, como ya lo hemos dicho antes, el circuito de Papez en realidad inicia y termina en las cortezas de asociación. Ahora, la formación del hipocampo es como de paso y que obviamente es importante por el ciclo de neurogénesis. Pero también tenemos otras estructuras que se incluyen en el circuito de Papez, más allá de las que ya hemos mencionado, como el tálamo, más allá de las que ya hemos mencionado, como las cortezas de asociación, más allá de la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Y son básicamente amígdalas, hipotálamo, área septal, ¿ok? ¿Por qué son importantes estas estructuras? El hipotálamo, porque se va a encargar de que exista una reacción orgánica a las emociones, de que si es necesario se genere una activación de un eje neurohumoral, ¿okay? Neurohormonal, que sería lo mismo, ¿sí? Y en el caso de la amígdala, ¿y qué función tiene la amígdala? Las amígdalas, ¿ah? Bueno, más que control emocional, porque la amígdala no controla. Quienes controlan la emoción van a ser las cortezas de asociación, ¿sí? Sobre todo la prefrontal. Más claro, la prefrontal. Entonces, ¿Okay? asocia los recuerdos con las emociones, el miedo y la ansiedad. No los asocia. Es decir, la asociación sigue sucediendo en la corteza prefrontal. ¿Sí? Siempre cuando usted use los términos asociar, controlar, decidir, juicio, ¿sí? Son funciones corticales superiores, ¿ok? La amígdala es un conjunto de núcleos, ¿ok? Al igual que parecido al hipotálamo, al tálamo, ¿sí? Tiene un área que se reconoce como área cortical, ¿ok? Pero, sin embargo, todo es sustancia gris. Y obviamente, sitios en donde va a ser el paso de las fibras, para que llegue la sinapsis y para que se fije, ¿ok? Pero estos núcleos amigdalares, ¿qué es lo que hacen? Porque no controlan la emoción, como ya dijimos, ¿verdad? El control está en la corteza prefrontal, es decir, la reacción que yo voy a tener, porque a veces, por ejemplo, yo me puedo enojar, quiero putear a todo el mundo, pero me puedo retractar. Pues si no lo puedo hacer, porque estoy en una situación de esto y lo otro, ¿sí? Tengo muchas ganas de llorar, me las aguanto, ¿verdad? Eso de que yo puedo reprimir o puedo decidir e influenciar también la actividad hipotalámica, inclusive, de poder tener una reacción orgánica o una reacción un poco más automática de las emociones, lo hace la corteza prefrontal. ¿Sí? No la amígdala no controla. ¿Qué hace la amígdala?
se vincula mucho a la amígdala con las emociones. ¿Pero en qué sentido? Manda señales cuando tenemos emociones fuertes. O sea, claro, la amígdala envía señales con respecto a la emoción. ¿Sí? Si yo voy a controlar esa emoción, la voy a reprimir o quizá voy a modificar la forma en cómo voy a reaccionar a esa emoción, eso es corteza. ¿Sí? Por lo tanto, si la amígdala es responsable de que haya una señalización con respecto a la emoción, que después yo puedo controlarla y todo lo que ya dijimos que es función cortical, la amígdala principalmente con qué estructuras límbicas se va a conectar. Obviamente con su paramigdalar, ¿no? Con la amígdala del otro lado. ¿Con qué más? ¿Cómo? La continuación de la cola del caudado, muy bien. Es decir, ahí va a influenciar en qué? En la parte emocional, motivacional de la actividad motora. ¿Sí? Lo que en inglés le decimos el drive. ¿Sí? O sea, como, ¿qué es lo que me va a llevar en un contexto emocional, en un contexto motivacional, a llevar a cabo una actividad motora? ¿Sí? ¿Con qué más? Ante estímulos externos causa una reacción. Sí, pero ¿con qué se conecta para que haya esa reacción? Con el hipotálamo, lógico. Si el hipotálamo va a ser el responsable de que yo tenga una respuesta orgánica a las emociones, debe de haber una conexión amigdalar-hipotálamo. ¿Sí? Y de hecho esa vía amígdalo-hipotálamo septal, ¿sí? Porque también finalmente, bueno, no finalmente, pero después de conectarse con el hipotálamo, ¿sí? Va a tener conexiones con el área septal. Y aquí viene una parte importante con respecto a la formación del hipocampo, ¿sí? Yo tengo una conexión amígdalo-hipotálamo septal, es decir, ¿ok? Todo lo que está ingresando por cortezas de asociación a la formación del hipocampo, ¿sí? ¿Ok? Corteza prerrenal, corteza parihipocampal, se va a dirigir específicamente a un sitio muy importante para las funciones límbicas, que es la corteza entorrinal, que forma parte propia del parihipocampal. ¿Ok? Y luego esa información ya sabemos qué camino va a tomar con respecto a lo que va a ser intrínsecamente en la formación del hipocampo, que es la vía perforante y la vía diática. ¿Sí? Ahora, una vez que esa información toma camino por medio de las vías, ya sabemos también qué pasa, ¿verdad? Parte de esa información va a recorrer a los cuernos de amor y va a regresarse a la corteza entorrinal, y parte de eso también, ¿qué va a hacer? Se va a ir por el alveus para tomar camino por el fornix. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿esa información que sale de la formación del hipocampo se dirige por medio del fornix hacia dónde? ¿Cómo? Hacia el hipotálamo y los cuerpos mamilares. ¿A dónde más? Núcleo anterior del tálamo. ¿Cómo? Núcleo anterior del tálamo. Núcleo anterior del tálamo, ¿qué más? Es decir, lo que se va al núcleo anterior del tálamo, vean que en realidad son cosas que ya le hemos visto aparte, ahorita lo que estamos haciendo es unir. Lo que se va al núcleo anterior talámico, o al grupo nuclear anterior talámico, ¿sí? Es lo que va a tomar camino para circuito de Papez, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, de ahí se va a ir a circunvolución del círculo, todo lo que ya sabemos, ¿ok? Como circuito de Papez reducido, ¿no? Que es el más corto, ¿ok? Listo. Lo que se va a hipotálamo, ¿por qué se va a hipotálamo? Para influenciar la actividad autónoma, orgánica, con respecto a ¿y con respecto a lo que me está pasando? ¿Y qué influencia entonces al hipotálamo a que eso esté relacionado con la emoción, su conexión amigdalar?
¿Sí? Entonces yo tengo que al hipotálamo le llega información amigdalar e información hipocampal. ¿Sí? El grado de señalización va a ser importante, porque puede ser que se envíe una señalización, ¿sí?, intensiva desde la formación del hipocampo o intensiva desde las amígdalas, y entonces ahí es la respuesta que yo voy a tener hipotalámica, ¿sí? ¿Ok? Que va a haber mayor intensidad de respuesta autonómica ante la emoción o menor, ¿sí? Porque eso va a depender de lo que esté pasando por el circuito también, porque recordemos que a su vez algo salió por el alveus y por fornix se dirigió hacia el tálamo, después se dirigió a cortezas de asociación y regresó por cortezas de asociación a formación del hipocampo. ¿Sí? Entonces, las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Amígdalas tienen que estimular hipotálamo y también la formación del hipocampo estimular hipotálamo. La diferencia va a ser la finalidad o el objetivo de esos estímulos. ¿Sí? Si va a ser más o menos actividad hipotalámica dependiendo a lo que está sucediendo por ahí conscientemente con respecto a las cortezas de asociación, ¿sí? Y por ahí lo muy emocional y primitivo amigdala. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora, ¿por qué medio se conecta? ¿Por qué medio se conecta amígdalas, hipotálamo y área septal? ¿Perdón? Amígdalo fugal. Por el fornix. Fornix. No. Pero va a ser digital. Bien, ¿cuál es? La estría terminalis. ¿Ok? La estría terminalis, entonces, va a permitir que exista esta vía amígdalo-hipotálamo septal. ¿Sí? ¿Por qué es importante? El área septal es muy infravalorada, a mi punto de vista, es muy importante para la función de la formación reticular. ¿Por qué sucede que el área septal, que se divide en medial y lateral, cada una va a tener distintas funciones, ¿verdad? El área septal medial, ¿qué función tiene? Secretar con acetilcolina e influenciar a la formación del hipocampo. Ya. ¿Y la lateral? Es GABAérgica y se proyecta la medial, sale libre. Ok. Entonces, ¿qué implica aquí con respecto al circuito de Papez? ¿Sí? Que la reacción autonómica a la emoción, todo lo que me dio la amígdala con respecto a señalización emocional, ¿sí?, va a incidir en la actividad septal. ¿Ok? Y ahora, ¿qué viene lo importante de esto de acá? Que el área septal va a regresar como una función modulatoria a la formación del hipocampo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer que haya una inhibición GABAérgica. ¿Sí? ¿En qué sentido? Literalmente cuando mi cerebro sufre, ¿sí?, no quiere que se repita esa eventualidad. Y puede influir GABAérgicamente, ¿sí?, a la formación del hipocampo. ¿Ok? Y disminuir el grado, ¿ok?, ¿de qué? De neurogénesis, de plasticidad. ¿Sí? Ahora, esto va a depender, por supuesto, de qué tanto se haya influenciado ya para la creación de una memoria. ¿Sí? Y con qué tanta intensidad también se vaya a señalizar con, ¿sí?, fibras GABAérgicas. Por eso es que existen los estados de psicosis, del estrés postraumático, represión de, ¿sí?, recuerdos. ¿Ok? Entonces a veces pasa que no es que no exista el recuerdo, sino que es más difícil evocarlo porque al haber tenido en su momento, cuando se estaba creando la memoria, ¿sí?, cierto grado de inhibición GABAérgica, se dio entonces
¿qué cosa? Una neurogénesis o una plasticidad débil. Por lo tanto, puede que la red esté ahí, pero sea más difícil de evocar, porque es una red neuronal débil, con poca cantidad de conexiones. Que las conexiones van a depender de la intensidad de la neurogénesis y la plasticidad, porque la neurogénesis y la plasticidad, ¿qué hacen? Polarizar el citoplasma, ¿ok? Y que se puedan generar entonces, ¿sí?, dilataciones citoplasmáticas que conecten con otras neuronas y finalmente me den una red neuronal que sea un recuerdo evocable a través del tiempo. ¿Sí? Ahora, si en cambio lo que pasa es que yo tengo envío, ¿sí?, de fibras con excitabilidad de tipo colinérgica, ¿ok? Eso lo que va a hacer es excitar más una excitación muscarínica y va a excitar más a la plasticidad. ¿Sí? Eso va a depender mucho de la actividad, tanto hipotalámica como la amigdalar y obviamente la de las cortezas de asociación. ¿Sí? ¿De dónde viene ese estímulo colinérgico? Viene del núcleo basalis, ¿sí?, o el núcleo basal de Meiner, el mismo, ¿ok?, y del núcleo de la banda diagonal de Broca, que nosotros ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Justamente lo habíamos ubicado, todas estas estructuras por debajo de la comisura blanca anterior, ¿ok? Y vean lo cercano que lo tenemos acá, el complejo amigdalino de cada lado. Entonces literalmente van así, y área septal, ¿ok? Listo. Ahora, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De la formación del hipocampo, ¿cuál va a ser la zona que mayoritariamente va a enviar información? ¿Sí? Al hipotálamo, a la amígdala y a dos estructuras importantes que una de ellas ya las habíamos mencionado. El núcleo accumbens, ¿sí?, que la habíamos mencionado dentro del estudio de los núcleos de la base, ¿ok? Y una corteza importante que se llama corteza orbitofrontal, ¿ok?, que es el subículo. Y son señales monosinápticas, es decir, no es una conexión bidireccional, sino que literalmente es como para avisar a estas estructuras lo que está pasando dentro de la formación del hipocampo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le interesaría al núcleo accumbens saber lo que está pasando en la formación del hipocampo? ¿Cuál es la función del núcleo accumbens? Poder tener en relación la predicción de la recompensa. ¿Cómo predicción de la recompensa? Explíquese. Si se está evocando un recuerdo, esta información sale del hipocampo, sería el núcleo accumbens. Y si el núcleo accumbens recibe la dopamina y la conectar ventral, podría tener relación con la predicción de recompensa. Ok. ¿Y por qué es monosináptica? A ver, ¿por qué sería monosináptica? ¿Qué significa monosináptica? Hablen, ¿qué significa monosináptico, Dayanara? Dayanara. No, nada. Dígame, Dito. Era para, o sea, había leído antes que también en el núcleo accumbens llevaba a estos trastornos como obsesivo-compulsivo para la obsesión a las cosas que sé que se van a sentir bien. Ajá. Algo con los videos. Ajá. Yes, me toca. O sea, sabemos que el núcleo accumbens es un sitio importante para la recompensa inmediata.
Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitaría recibir información monosináptica desde el subículo? ¿Qué significa un monosináptico? Una sola vía de sinapsis. No va a haber conexiones bidireccionales, llega a un solo territorio, ¿sí? De sustancia gris, ¿ok? Pero no regresa al subículo esa señalización. ¿Ya? Entonces, ¿por qué necesitaría recibir información del subículo? Diego Pinto. No, Alientes. No. Juanza. ¿Cuál era su pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál era su pregunta? Hable serio, ¿me está escuchando, serio? Sí, ¿Por qué recibiría estímulo monosináptico el núcleo accumbens desde el subículo? El subículo. Puede ser para que sea procesado lo que sería alguna ¿Alguna qué? emoción, ¿no? ¿Emoción? Miguel. No, Leiber. Quizás por el almacenamiento y la consolidación de la memoria. ¿En dónde almacenamiento? ¿En el núcleo accumbens? Sí, en el subículo. Puede ser, ¿no? En el subículo. Estamos hablando de que envía estímulo monosináptico del subículo al núcleo accumbens. Puede ser. ¿Cómo eso? No. Nadie, es en serio. Porque Dígame. no sé si está bien, pero porque dependiendo del subículo se va a clasificar como vía, va a la vía perforante o a la vía vía. ¿Ya? ¿Y eso cómo influye en el núcleo accumbens? ¿Ya? Respuesta motor inmediata. Eso es más caudado amigdalar, pero respuesta motor inmediata ¿en qué sentido? Como hablan de motivación, de una motivación como algo que me genera peligro, ¿Ya? no consciente, no digamos no consciente, simplemente me quedo algo. Quizás necesita crear una memoria para eso, solamente actuar. Y por eso no se regresa al subículo. Ya. A ver, escuchen. Recordemos que en el subículo, con respecto a la vía perforante, ¿sí? Al finalizar la vía perforante es el sitio, ¿sí? Por donde va a pasar, ¿qué cosa? Información que se va a ir a dónde. ¿De regreso a dónde? A las cortezas de asociación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en el subículo, ¿sí? Hay información que vino de nuevo de las cortezas de asociación e incide en la actividad de la formación del hipocampo, pero también información de las cortezas de asociación que ya hizo recorrido por los cuernos de amor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces en el subículo no hay una carga de información mezclada, por así decirlo, información nueva de las cortezas de asociación y información que ya pasó haciendo sinapsis por los cuernos de amor. ¿Ok? Entonces tenemos información que ya ha sido analizada por parte de la formación del hipocampo, información nueva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué importa que parte de lo que está pasando en el subículo influya en el núcleo accumbens?
más que una respuesta motora inmediata, ¿sí? A partir de la motivación, de lo emocional, esa como respuesta motora casi que automática, eso es más caudado amigdala, ¿sí? Acá, como el subvínculo me está cargado con toda esta información de lo que está sucediendo en el momento y de lo que va influenciando en los cuernos de amor, en la actividad de la formación del hipocampo, ¿sí? Es más como una actividad motora que complementa, ¿sí?, a la creación contextual de la memoria. Es decir, que lo que está pasando en ese momento, ¿sí?, que me pueda generar una actividad motora que sea parte, ¿sí?, de la memoria a mediano o a largo plazo. ¿Ok? ¿Sí? Que obviamente eso tiene que ser mediado, ¿ok?, por una sensación de recompensa inmediata. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy aquí en la clase, no desayunando, tengo mucha hambre, y yo resulta que les digo, ¿saben qué, chicos? Yo tengo hambre, vamos a comer ahorita. No veamos el resto de la clase, comamos. ¿Sí? Traigo bolones para todos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa sensación de recompensa, de que parte del recuerdo era, me muero de hambre y estoy tratando, luchando de concentrarme, porque estoy pensando en que quiero comer y que voy a comer al terminar la clase, ¿sí? De pronto el que más se muere de hambre, apenas entran los bolones, está atrás y sale corriendo a agarrar el primero bolón, ¿verdad? Entonces, esa, sí se dan cuenta de la diferencia, ¿no? El amigdalar es como el thriving, es lo emocional que me lleva a tener una actividad motora casi que automática, prácticamente sin pensar. En cambio el de acá, ¿sí?, es algo que puede estar incidiendo inclusive en mi recuerdo, porque jamás voy a olvidar la clase en la que más me moría de hambre, ¿verdad? Y después me dieron un bolón, ¿cierto? O sea, es como esa parte ya no solamente emocional, sino que está metiéndose en mi recuerdo, en mi memoria, ¿ok? Y que una actividad motora le puede dar una sensación de recompensa inmediata. Se va a salir corriendo para coger el bolón primero, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a entender con la diferencia entre las dos. Ambas influyen en la actividad motora, ¿sí? La diferencia es que una es más emocional, la típica de, ay, no sé por qué hice eso, ¿no? Ay, perdón, no sé por qué hice eso, ¿verdad? Entonces tenemos esa como reacción emocional inmediata, que generalmente, en la mayoría de las ocasiones es una respuesta motora a partir de una memoria emocional. O sea, lo que en algún momento hice con una emoción parecida a esa, lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces ya cuando lo veo en retrospectiva, uy, perdón, no sé por qué hice eso, disculpa, no me recuerdo, cosas así. Y con lo motor no implica solamente la actividad motora de que hago en extremidades o que camino o algo así, ¿ok? También actividad motora con el habla, ¿sí? Yo puedo decir cosas en reacción a una emoción y luego digo, disculpa, no sé por qué te dije eso, ¿no? ¿Por qué será que dije tal cosa? ¿Ok? Y en cambio, el que implica esa señalización monosináptica, subículum accumbens, ¿sí?, es lo que va a generar una recompensa inmediata de satisfacción, ¿sí?, que va a influenciar en la actividad. O sea, no va a influenciar en la actividad, sino más bien va a influenciar a lo que yo voy a recordar después de esa memoria que se está creando, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? ¿Ah? Sí, por ejemplo, vamos haciendo dos ejemplos como que parecidos para diferenciar cada uno, ¿ya? Por ejemplo, yo, qué sé yo, soy una persona que me enojo con facilidad, ¿sí? Y de pronto, sin pensarlo, como contesto mal a veces, ¿no? Ahora, en ambas situaciones, cuando digo algo que no lo digo muy conscientemente y en otras circunstancias sí lo digo en un contexto de que ya está pasando algo en la formación del hipocampo, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, en ambas yo voy a tener sensación de recompensa, ¿sí? En la una alimentando la parte emocional, ¿sí? Y en la otra alimentando la parte más cognitiva, más de juicio, ¿sí? Es decir, en la que yo me dejo llevar por la emoción, me molesté y muteé, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Eso sería una respuesta, ¿sí? Amígdalo-caudal, por ejemplo, ¿sí? Ahora, eso ya lo dijimos por qué. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Pasa que, por ejemplo, y de hecho una puede influenciar a la otra, porque el hecho de que yo haya reaccionado de esa forma y que haya dado una reacción verbal, también influencia en lo que pasa en la formación del hipocampo. Claro, una vez, porque ¿qué pasa? Cuando yo digo algo, ¿sí? Yo inmediatamente tengo una respuesta que no necesariamente va a ser verbal. Puede ser que la otra persona no me responda, pero me responde con un gesto, ¿sí? Me responde con una mueca, ¿verdad? Y eso que va a tener una interpretación, un juicio, va a entrar en mis cortezas de asociación, ¿sí? Entonces entra en mi corteza de asociación y lo comparo con otras cosas. Esto yo lo hago casi que inconscientemente, ¿no? Mi cerebro funciona así, lo compara con otras muecas, con otros gestos de otras personas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace mi corteza prefrontal? Y también hay mucho de órbito frontal, también hemos hablado de órbito frontal, ¿sí? Es decir, esta persona le entristeció, lo decepcionó aparentemente por la forma en cómo respondió con su gesto, con su mueca, con lo que yo dije, ¿verdad? Todo eso entra de nuevo a formación del hipocampo, ¿sí? Y entonces ahí, cuando todo eso se va recabando en su vínculo, que dije esto, que la persona respondió así, no sé qué, ¿no? Todo lo que viene de las cortezas de asociación, ¿sí? Puede mandar señales monosinápticas al núcleo accumbens y entonces generar una respuesta motora, ¿sí? Pero que sea una respuesta motora que implique una recompensa inmediata, pero con respecto a lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Disculparme o hago otra cosa que pasa, porque son respuestas rápidas, por si acaso, no porque la otra demore un poco más no significa que sea una respuesta un poquito más como elaborada, ¿sí? Es como hágatela, ¿no? Y veo que pone cara así como a salchicopala, ¿verdad? Y chuta. Y me acerco y abrazo, por ejemplo, ¿no? Como gestos como de esta como condescendencia, ¿no? Perdóname, y si comienzo a hablar, discúlpame que estoy enojada, no sabes lo que me pasó, ni sé qué, ¿sí? Entonces, no sé si ahí se comprende mejor, ¿no? Eso es como que en la una, ¿cuál es la recompensa inmediata? Cabreada, suelto lo que quiero soltar y me siento mejor porque ya boté, ¿sí? Eso es caudal amigdalar, ¿sí? En la otra, ¿cuál es la recompensa inmediata? Calmo a mi corteza orbitofrontal, que es como mi corteza de empatía, mucho de empatía y de tomar decisiones con respecto a lo que percibo del resto, ¿sí? No es lo mismo que la prefrontal. Si la prefrontal es mucho de juicio propio, de mi forma de ver. La orbitofrontal es, ¿puedo decidir no hacer esto o no decir esto? ¿Sí? Ya no por juicio propio, aunque la típica, ¿no? Es que a mí me parece que es así, ¿verdad? Pero a esta persona no le va a gustar, entonces capaz me lo guardo y no lo digo. Entonces eso es mucho de orbitofrontal. Por eso es que tiene mucha relación amígdala, orbitofrontal y accumbens, porque generalmente accumbens me genera respuestas también de recompensa inmediata, pero que calman más que a mi corteza prefrontal, a la orbitofrontal, que es la corteza de la empatía, ¿sí? No sé si me doy a entender. Verán que estamos hablando un poco de corteza de asociación, que esto lo vamos a hablar en la próxima clase. Una duda. Entonces, la corteza de asociación y la orbitofrontal va a ser para cuando es la Orbitofrontal corazón es una corteza
corteza. Claro, pero entonces ese proceso va a salir cuando es su vínculo accumbens. En cambio, para la prefrontal va a ser arbitrario caudal. Así sería. Claro. O sea, verá, a la final, la corteza prefrontal, siendo tan grande, porque es una severenda corteza, es de las cortezas azul más grandes que tenemos en el cerebro, y porque somos de la especie animal más superior, porque tenemos una corteza prefrontal mucho más grande que el resto de especies. Pero en todo caso, lo que le iba a decir es que a la final, la corteza prefrontal igual tiene conexiones con el orbitofrontal. Es decir, que a medida de que usted va desarrollando su empatía, que es algo que lo desarrollamos desde niños, a medida que usted va desarrollando su empatía, usted va enriqueciendo su corteza prefrontal para que su juicio personal, ¿sí?, sea un juicio personal un poco más en relación al empático. Claro que luego tenemos personas que tienen menos actividad orbitofrontal y más prefrontal que otras, ¿ya? Eso va a depender mucho de la crianza, de la memoria emocional, del trabajo, de las emociones, etc. Si hablamos en términos muy puristas, sí, principalmente lo caudal amigdalar, ¿sí?, va a tener relación con prefrontal, y su vínculum accumbens va a tener más relación orbitofrontal. Sin embargo, usted tiene que tener en cuenta que tanto corteza orbitofrontal como prefrontal, ambas se unen por fibras de asociación con. O sea, y las dos actúan en las dos estructuras. Exacto. Solamente que una recibe señalización directa y las otras es porque se conectan entre cortezas de asociación. Por eso que usted puede tomar decisiones propias, más empáticas o no. Eso va a depender de la actividad orbitofrontal con respecto a esa decisión o a eso que le está pasando en su vida, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tenemos, por ejemplo, esas como diferencias de empatía, porque va a depender de cada memoria que nosotros tengamos, dependiendo de lo que nos haya sucedido. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, yo qué sé, va a sonar un poco chistoso, pero son cosas que pasan. Hay personas, por ejemplo, que son más empáticas con los animales que con los seres humanos. O sea, literalmente. O al revés. ¿Ok? Entonces, hay personas que tienen más empatía, por ejemplo, con las amistades que con los familiares. O al revés. Hay personas que tienen más empatía, en general, con sus amistades y con sus familiares que con sus relaciones interpersonales románticas. O al revés. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de esos se crea en base a una memoria emocional, justamente por lo que estamos hablando. Por eso cuando ustedes me dicen la amígdala controla las emociones, no es cierto. La amígdala no las controla, las emociones las tenemos todos por cuando quiera de cualquier cosa. ¿Sí? El tema, lo que va a hacer que se controle y que haya también, así como yo tengo una memoria para poder identificar el color azul y que se escribe AZVL y cómo se ve, ¿sí? También yo tengo una memoria para cuando alguien me dice, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a responder ante eso que me dicen? ¿Sí? ¿Ok? Igualito para todo hay memoria. Claro que esa es la memoria emocional y que implica también la actividad amigdalar, hipotalámica y todo lo que hemos hablado, pero finalmente termina en corteza de asociación. Orbitofrontal, prefrontal, ¿sí? ¿Ok? No sé si queda claro esa parte, ¿no? Dígame. Entonces las personas que, digamos, se ríen en momentos así serios, ¿podrían tener un problema en la vida? No es que tienen un problema, sino que adoptaron un mecanismo no socialmente aceptado y eso hay que verlo por qué pasa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con no socialmente aceptado? Porque lo socialmente aceptado es que, y lo más orgánico es que si, por ejemplo, me entristezco, que llore, ¿sí? Si me enojo, de pronto que me ponga rubicunda y que alce la voz, ¿sí? Que use el ceño. Si me pongo nerviosa, de pronto tengo un poquito aumentada la frecuencia cardíaca, respiratoria, tiemblo, palidez, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede?
Sucede que cuando yo voy creando memoria emocional, importa mucho la respuesta caudal amigdalar, ¿sí? Ahora, el tema es en qué circunstancias se creó esa memoria emocional, ¿sí? Cuando hay personas, por ejemplo, usted mismo que se pone nerviosa o triste, ¿cómo es? No, o sea, se ríe, digamos, en un velorio se empieza a... Ya, ok. O sea, que yo tenga una respuesta motora para expresar la emoción que no es adecuada con la circunstancia, ¿no? Como en este caso, reírme en un velatorio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que a veces estas personas, y muchas no lo saben porque no lo pueden interiorizar por completo, porque pasó hace mucho tiempo y tienen que pasar por un proceso de trabajo emocional, ¿sí? Puede ser que haya sido una persona que durante su infancia, por ejemplo, le impedían llorar. Si eso pasa mucho. No, capaz ustedes no tanto esta generación, pero capaz la generación de sus padres, mucho. No, como, cállate, ¿por qué lloras? Tienes que ser valiente. No, ¿cómo que te caíste? Que ni sé qué, aquí nadie llora, los hombrecitos no lloran, ni sé qué. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas puede hacer que, como mecanismo de defensa de su propio sistema límbico, es decir, a ver, no me permiten llorar porque llorar está mal, tengo que reírme cuando yo me siento en una situación así, ¿no? Entonces ahí viene mucho el enmascarar las emociones, ¿sí? En contextos depresivos también, por eso es que generalmente siempre dicen, no, la persona cuando está depresiva no siempre va a llorar. Y usted tiene varias formas, ¿no? Tiene trastornos depresivos en los que las personas casi no lloran y tienen ese problema porque no canalizan la emoción y no lloran, igual están deprimidos, o personas que en cambio lloran mucho. Los dos extremos están mal, ¿ok? Entonces, algo parecido pasa con este tipo de personas que ríen ante situaciones, por ejemplo, en las que se deberían, o al menos no entristecer, sino que de pronto, si no es directamente significa una tristeza para ellos, presentarse empáticos ante el resto que sienta triste y no reírse, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no es porque la amígdala no funcione, es porque en el momento que necesitó de mostrar empatía, mientras creaba esa memoria emocional, porque cada memoria emocional es como una cápsula, ¿no? Literalmente nuestro cerebro funciona así, es como que si te entristeces vas a hacer esto, ¿sí? Y no necesariamente va a ser normal, porque eso va a depender de la crianza, de las situaciones por las que yo ya he pasado, etc. ¿Ok? Entonces, claro, esa persona como mecanismo de defensa lo que tiene es, no sé qué hacer, y lo único que puedo hacer es, ¿no? Me río, porque pues reírse está bien, porque siempre reírse tiene que ver con felicidad. Es una forma, y obviamente la persona de afuera lo ve como que, ¿por qué te estás riendo? Te digo que estoy llorando, se acaba de morir mi papá, ¿qué te pasa? Pero es como, es lo que la persona puede, digamos, con respecto a la memoria emocional que tiene y que creó en su momento, no necesariamente va a estar bien, pero como digo, es algo que lleva trabajo, ¿sí? Más o menos como para, no es porque la amígdala esté mal, más bien son las conexiones, ¿sí? Siempre en temas, por ejemplo, de lesiones, es decir, en pensar, se lesionó el hipocampo, se lesionó la amígdala, ¿sí? Siempre piensen que es lo que hace esa estructura simplemente desaparece, ¿no? Es decir, se me dañan las dos formaciones del hipocampo, no creo memoria, ¿sí? Pero en cambio, si mi problema es que tengo una pérdida de memoria selectiva, que todo lo que tiene que ver, yo qué sé, con relaciones interpersonales románticas, de repente lo olvido y cositas así, me hago como loquito, ¿no? La loquita, ¿sí? Es como, bueno, no es que me hago, ¿no? De verdad sí lo olvidan, pero lo que quiero decir es, esas como pérdidas de memoria selectiva, no tengo que pensar que haya un problema en la formación del hipocampo, que haya en sí una desconexión, así como directamente una lesión orgánica en circuito de papel, sino más como de pensar, ok, aquí hubo una creación de memoria que no fue muy adecuada, ¿sí? Y entonces puede hacer que sea una represión, ¿sí? De recuerdos que justamente tienen que ver con una memoria, ¿sí? Emocional, con respecto a lo romántico, porque ha tenido malas experiencias románticas. Y entonces en esos momentos hubo mucha señalización gabálgica en específico para eso. Entonces usted le pregunta a esa persona todo recuerda, menos lo que tiene que ver con sus enamorados, con sus enamoradas, lo que sea. Y es como mucho tiene que ver con parte de eso, ¿no? Como ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos sentados.
Si nosotros tenemos un mecanismo de defensa central y de núcleos basales prosencefálicos, literalmente. O sea que va a haber más actividad colinérgica o va a haber más actividad GABAérgica dependiendo, ¿sí?, de lo que le resulte más cómodo a mi cerebro, de lo que mi cerebro se sienta mejor. ¿Sí? Entonces por eso es más fácil sentirme mejor con cosas que me generan una sensación de recompensa rápida. ¿Ok? Entonces me siento mal y es más difícil trabajar en mi emoción. Si me siento mal porque me peleé con mi amiga, es más difícil conversar con mi amiga y enfrentar la situación, ¿sí? Más fácil es pasarme todo el fin de semana encerrada en mi cuarto viendo TikToks. ¿Ok? Porque me genera esa recompensa inmediata al ver el video, ¿sí? Que trabajar en el proceso, ¿no? Básicamente. Diga. ¿Cómo se llamaría la imagen? O sea, ¿Cómo se llamaría qué? la imagen. Este esquema. Sí. Esto es la promoción del hipocampo. Ay, Esto es el resto de la circunvolución parahipocampal. Y todo esto es la modulación extrínseca, tanto colinérgica como GABAérgica, para la actividad hipocampal. ¿Sí? Ok. Bueno, preguntas, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Fornix ya sabemos que con esto eso ya lo hablamos. Preguntas en general con todo lo que hemos hablado ahorita del límbico, de lo que hablamos de núcleos de la base. Dígame. Yo leí que el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal se acreditan a muchos cumbens y los Ajá. sensibilizan para la dopamina que va a venir del área tegmental ventral. Sí. Esa información que usted mencionó en el subtítulo es la que sintetiza al cumbens. Sí. Pero el tema es... A ver. Hay dos mecanismos que implican esa sinapsis. La primera es la creación de memoria emocional de novo. Que eso generalmente sucede en nuestra niñez, en nuestra preadolescencia, ¿sí? E inclusive a principios de la adultez. ¿Ok? En mayor cantidad, es lo que quiero decir. ¿Ok? Y luego está la señalización con respecto a la memoria contextual. Es decir, lo nuevo que se agrega a una memoria ya precreada. Es que eso lo propicia la vía libre. ¿Ok? Entonces, digamos que hay dos mecanismos de que se puede activar. Usted está creando memoria emocional de nuevo, ¿sí? O cuando está creando, está agregando más bien algo contextual a esa memoria emocional. Generalmente es cuando tiene experiencias similares a las anteriores, ¿ok? Y entonces usted también necesita una actividad a partir de neurotransmisores que le active en mayor grado o en menor grado esa red ya creada de esa memoria emocional que ya existe, ¿no? Por un evento similar al que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente son en esos dos tiempos, ¿ok? Y cómo va a influenciar a su respuesta tipo de juicio, de criterio, ¿no? Y porque a veces, dependiendo de lo que nos vaya pasando, podemos ser más abiertos o menos abiertos, ¿sí? A poder cambiar nuestro juicio, ¿sí? A partir de nuevas experiencias emocionales y cognitivas. ¿Ok? Esa segunda que le acabo de hablar, que es lo contextual, es la que principalmente implica en el desaprendizaje, ¿sí? Que es el mecanismo más difícil, límite, que existe, ¿no? Y el desaprendizaje en todo contexto, emocional y también cognitivo, ¿sí? Precisamente porque entre la memoria más sólida sea, significa que tiene mayor cantidad de memoria contextual. Entonces implica que usted tiene que... ¿Cómo? Demasiada plasticidad. Y claro, entonces es bastante complicado. Por eso es que el desaprender es el proceso límbico más difícil que hay. No el aprendizaje como muchos creen, ¿no? Es como, a veces escucho a las personas diciendo, yo estoy muy mayor para aprender un nuevo idioma, muy viejita para aprender un nuevo idioma, o cosas así. Y
que en realidad el aprendizaje en un contexto de funciones límbicas es lo más sencillo que hay en términos de bases neurobiológicas. El problema es desaprender. Eso es lo más difícil. ¿Ok? Porque ya una red neuronal, imagínense creada, que sale desde un sitio de neurogénesis de formación del hipocampo, que tiene chorreado en prácticamente todas las cortezas de la atención, es movidísimo. Es como que si ahorita de la nada ven y nos digan el color azul, no como usted lo ve. Chuta. Équimos, usted siempre lo va a ver azul, es complicado. Porque usted ya tiene un chorro de redes neuronales que están relacionadas con el color azul. O sea, todo su termo que es de color azul, que si su carro es de color azul, que azul cómo se escribe, cómo se pronuncia la palabra, cómo se escucha, o sea, un chorro de cosas. ¿Ok? Entonces, eso. Preguntas. Ahora, mientras busco, entonces, en términos de lesiones, cuando nosotros hablamos ya en términos sindrómicos, yo cuando tengo compromiso límbico, ¿qué me puede pasar? Lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la memoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión en formación del hipocampo, primero para poder implicarse en que yo vaya a perder memoria, va a tener que ser una lesión bilateral, creo que eso ya se los había mencionado. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿yo puedo tener pérdida de memoria si tengo lesiones que no comprometen el hipocampo o el lóbulo temporal? Y claro, ¿sí? Entonces yo ahí lo que tengo que analizar es qué tipo de memoria es la que he perdido. ¿Sí? Ahora, ¿qué generalmente es lo que tengo que ver? Si yo tengo una falta de la capacidad de crear nueva memoria, lógicamente, si yo ya sé que el sitio de neurogénesis es la formación del hipocampo, lo más probable es que yo tenga un compromiso o en directamente la formación del hipocampo o en las fibras comisurales del Fordyce, por ejemplo, que permiten que haya una continuidad entre la actividad de la formación del hipocampo derecho-izquierdo, izquierdo-derecha. ¿Sí? O que de por sí tenga un compromiso en el lóbulo temporal que me afecte principalmente circunvolución perihipocampal, por lo tanto las cortezas que permiten el ingreso de la información hacia la formación del hipocampo para que incidan en la actividad de la neurogénesis. ¿Sí? Pero luego, si yo en cambio tengo una incapacidad para recordar algo que ya se guardó, ahí sí puedo pensar en que el problema puede estar tanto en el lóbulo temporal como en otras zonas. Porque claro, si yo tengo una lesión que me compromete ya así orgánicamente las redes neuronales de las cortezas de asociación que van a permitir que yo evoque un recuerdo, pues no lo voy a poder evocar. ¿Sí? Entonces, en términos de ¿sí? Orientación, por ejemplo, estar orientado en tiempo, espacio, persona, ¿sí? Y en poder crear memoria o poder evocar recuerdos que ya los debería de tener con capacidad de evocarlos, ¿sí? La lesión puede estar en cualquier parte. Y si me compromete, sobre todo por esas asociaciones, en los pacientes que más me debo de preocupar que tengan un compromiso estético. ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo puedo tener lesiones frontales y que igual sea un paciente que tiene un estado confusional, ¿sí? De pronto también tenga cierto grado de pérdida de memoria. ¿De qué tipo? ¿Memoria retrógrada o memoria anterógrada? Retrógrada. ¿Cuál es la retrógrada? Retrógrada, ¿sí? Retro de atrás.
es decir, a partir de la lesión hacia atrás en el tiempo, ¿sí? No lo puedo recordar. Anterógrada, de la lesión hacia adelante, es decir, a partir de que me lesioné, a partir de que hubo la injuria del tejido hacia adelante en el tiempo, ¿sí? No tengo la capacidad, o pierdo la capacidad de guardar recuerdos nuevos. ¿Sí? Ok. Una pregunta. Diga. Para evocar recuerdos o reconocer la potenciación, reconociendo la potenciación directa por la formación del hipocampo, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Reconocer. Ajá. Y o evocar recuerdos. Sí. Tiene que pasar por la formación del hipocampo inclusive, ¿verdad? Ajá. Es que yo leí que la memoria a largo plazo, la que está más, ya no hace falta que pase por la formación del hipocampo, sino que se encuentra en la corteza prefrontal. Sí. Y eso sería diferente a las faltas por desasociación en lo que uno reconoce. Sí, o sea, a lo que se refiere en esa parte es que en lo que es más difícil, o sea, lo que es casi que imposible que usted olvide, a pesar de tener un compromiso límbico, ¿sí? Es lo que subyace en la corteza prefrontal. ¿Qué subyace en la corteza prefrontal? Mucho de conducta condicionada, ¿sí? Entonces a eso se refiere, a la parte conductual. O sea, usted puede olvidarse de cómo comer, ¿sí? Pero la parte conductual no la va a olvidar, o sea, va a tener las reacciones conductuales con las que normalmente ha tenido, obviamente en un contexto de que hay una desorientación y así, pero sí, ¿no? Y los familiares, por ejemplo, de pacientes de este tipo lo dicen, o sea, se olvida de todo, pero menos de ser malcriado, o sea, siempre fue malcriado y ahorita está más malcriado todavía, ¿no? Doctora, ¿también se refiere a los hábitos? ¿Cómo? A los hábitos de la Claro. Ajá. Es lo más difícil de olvidar. Ahora, hay situaciones en las que sí que se pueden olvidar. Y obviamente ahí es cuando más preocupa, cuando se pierde la memoria implícita. ¿Sí? Hábitos, destrezas, conducta, ¿sí? Actividad motora condicionada, lo mismo, ¿no? Si me enojo que hago así, ¿no? Y eso se puede repetir. Y usted lo puede ver en los pacientes con delirio. Si usted lo ve que el paciente está en delirio, está en completa desorientación, que no recuerda nada, pero de pronto mantiene parte de la función motora condicionada, ¿no? Que si siempre cuando se enoja hace así con la mano y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, que es como lo último que se pierde, que lo puede perder, pero es lo último que se pierde dependiendo de dónde se encuentre el problema de visión, ¿no? Bueno, si tenemos directamente un problema frontal, pues ahí sí. Ok. Bueno. ¿Eso? ¿Para preguntar algo? Listo. No hay más preguntas entonces. Voy a empezar con cortezas. No hay preguntas. Verán. Bueno. Vamos a hablar de las funciones lobales. Siempre es algo malo. Ya. Bueno, vamos a hablar de funciones lobales. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, incluyendo lo que vamos a hablar ahorita con respecto a funciones lobales, es fundamental para hablar ya con síndromes con respecto a la irrigación, de lo que vamos a hablar más adelante, los síndromes vasculares. ¿Ok? Ahora, si así como en primer parcial, algo de lo que no podrían olvidarse, ¿sí? Que eran los nervios craneales, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? En segundo parcial, territorios de irrigación. Ahora, ¿cuál es el tema con los territorios de irrigación y los síndromes vasculares? Igual no le quito importancia a los de tronco,
que son más comunes los que están acá arriba. ¿Sí? Como primera instancia, porque la mayoría de estas arterias que irrigan al cerebro, ¿cuál es su origen? ¿Qué circulación? Carotidia. ¿Sí? Entonces es más fácil que yo tenga un compromiso vascular de origen carotidio que de vértebro-basilar. Más común el carotidio, por lo tanto, más comúnmente gente con problemas cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, etcétera, comorbilidades, ¿ok?, que son de las más comunes, van a llevarlo al paciente a que aumente su riesgo a eventos cerebrovasculares que generalmente van a ser de origen carotidio. ¿Okay? Por eso es que le damos mayoritariamente importancia a este tipo de síndromes vasculares. ¿Okay? Lo que significa que usted debe conocer muy bien las funciones de lo que se va a lesionar para poder entonces pensar y analizar todas las posibles, o todos los posibles más bien signos y síntomas que pueden tener este síndrome. ¿Ok? Porque igualito como hablamos con tronco, ustedes no van a ser de los que se me van a aprender de memoria, ¿ok?, la característica de cada síndrome. Porque no hay manera. Cada paciente se va a presentar de forma diferente, cada paciente va a tener un grado de fragilidad distinto y por lo tanto va a tener mayor predisposición a tener lesiones en tal territorio de irrigación, etcétera. Entonces tiene que saberlo todo, ¿ya?, para poder comprender la parte de los síndromes. Entonces vamos a iniciar con lóbulos y luego hablaremos de la sustancia blanca subcortical. ¿Ok? Entonces, empecemos con el lóbulo frontal, ¿ok?, que generalmente es el lóbulo que conocemos como el de la ejecución, ¿verdad?, el que me puede dar control, mucho de lo que estábamos hablando en su momento, el lóbulo del juicio, el lóbulo de la planificación, de la planeación. ¿Ok? Nuestro lóbulo frontal, bueno, cada lóbulo tiene su parte especial, pero generalmente el lóbulo frontal es el que siempre lo usamos como ejemplo para decir que es uno de los lóbulos que más desarrollado tenemos y por lo tanto nos hace pues una especie superiores. Ahora, en términos positivos, muchas otras cosas no son más positivas. Ya. Entonces, lóbulo frontal. Ahora, esto de acá ya lo vieron igual con la pieza, pero igual por ahí lo vamos a repetir un poco. El lóbulo frontal, ¿sí?, en términos de su cara externa, que es lo que estamos viendo ahorita, va a tener prácticamente como que tres zonas de división. Las unas van a ser en la que las circunvoluciones van a tener una disposición vertical. Luego vamos a ver cómo las circunvoluciones van a tener una disposición horizontal. Sí, y luego la parte más anterior, que ya como se pierde esa horizontalidad, esa verticalidad, y vemos a las circunvoluciones relativamente un poco más pequeñas, con una apariencia como que se estuvieran plegando mucho más, ¿sí? Pero es precisamente porque es una zona de alto procesamiento, todo nuestro cerebro es una zona de alto procesamiento, pero si comparamos con el resto, esto de aquí tiene un procesamiento muchísimo mayor, por lo tanto las circunvoluciones, si ustedes se dan cuenta cuando van a observar la apariencia de la cara lateral del lóbulo frontal, ustedes van a ver que precisamente en el polo más anterior van a ver las circunvoluciones un poquito más chiquitas, ¿ok? Como que si se plegara mucho más ahí el cerebro, y por supuesto es porque si nosotros lo desplegáramos, esas circunvoluciones fuesen mucho más largas que las de acá, ¿ok? Por el alto nivel de procesamiento que tenemos en el polo anterior del lóbulo frontal, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a poder dividir? Nosotros tenemos al surco central o surco de Rolando, que esa va a ser mi limitante del lóbulo frontal, hacia adelante todo, y luego en la cara más inferior, de la cara externa del lóbulo frontal, ¿sí?, parte de la cisura lateral, o cisura de Silvio, o lateral de Silvio, que es la que me va a dar como el piso, ¿sí? Entonces, esta L que me forma en el surco central con la cisura lateral, de ahí hacia adelante todo corresponde al lóbulo frontal, ¿ok? Y entonces, en paralelo, casi que en paralelo al surco central,
central, yo voy a ver al surco precentral. Entonces eso es lo que le va a dar la limitante y la dirección en vertical que va a tener el giro precentral. ¿Sí? Que el giro de la circunvolución precentral, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene? Planificación motora, no, Leonardo, ¿qué función tiene el giro precentral? ¿Qué función tiene? Dígame más. El control de movimientos voluntarios. Control de movimientos Voluntarios. voluntarios, la ejecución motora. ¿Ok? Es la corteza ejecutora. Corteza ejecutora. Obviamente, el órgano final ejecutor es el músculo con su unión neuromuscular, por supuesto. Pero como corteza ejecutora, ¿sí? Motora, la circunvolución precentral. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos precentral? Porque está delante de su precentral. También se le llama circunvolución o giro prerolándico, por lo mismo, porque está por delante del surco de Rolando. Ahora, el surco precentral, ¿sí? A partir de ahí, yo voy a tener hacia adelante dos zonas. Una zona que sigue siendo verticalizada, pero que no termina hasta su limitante de cisura lateral, sino que se queda aquí cortita. ¿Ok? Y luego tengo la disposición horizontalizada que yo les decía, ¿sí? Y vamos a tener al surco frontal superior, al surco frontal inferior. Y obviamente a parte de la cisura lateral. Que la cisura lateral vamos a considerar que va a tener una rama horizontal, le llamamos, que es la que va a limitar estas tres porciones horizontales de la cara externa del lóbulo frontal. ¿Sí? Y entonces tenemos circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, ¿ok? Y toda esta zona de aquí, que en comparación con esta y la de acá, suele ser un poquito más grande, también se la conoce como giro frontal, lóbulo frontal inferior, ¿sí? Pero generalmente le llamamos el giro, la circunvolución frontal inferior, que es toda esta zona aquí. ¿Ok? Esta rama horizontal anterior de la cisura lateral hace que yo, inclusive en la cara externa, yo pueda limitar parte de lo que encontramos aquí en inferior, ¿sí? Que es la zona orbitofrontal, donde vamos a encontrar la famosa corteza orbitofrontal de la que estábamos hablando. ¿Ok? Entonces, todos esos surcos, esta rama horizontal de la cisura lateral, rama horizontal anterior, y los surcos frontal superior y frontal inferior, me van a dividir toda esta zona horizontal. Giro frontal superior, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene el giro frontal superior de la circunvolución frontal superior? Carol. Tiene que ver con la planeación de la planeación motora. Ok, ¿qué tipo de planeación motora? Porque yo tengo dos áreas que planifican el movimiento. O bueno, por decirlo de alguna forma muy burda, pero cada una tiene su especificación. Circunvolución frontal superior, ¿sí? A diferencia del área premotora, la circunvolución frontal superior, parte de la circunvolución frontal superior que está más cercana al giro precentral es parte del área premotora, pero en todo caso, esta parte que tenemos aquí que todavía está como verticalizada, que yo les mencionaba, que es el área premotora, y el resto del giro frontal superior, ¿sí? ¿Ok? Ambos van a tener relación con la planificación motora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
tangencial. Explícame un ejemplo. Un nivel de ruptura. ¿Ya? ¿Cómo? Un ejemplo. Ejemplo, estar sentado en un film. No. No. O al norte, ¿Ya? que necesito una correcta fusión entre la extensión y la extensión. Bueno, y por otro lado, como es el más detalle, sería el cambiar. No. A ver, escucha. Voy a utilizar su ejemplo del tenis. ¿Ya? A ver, cuando usted está jugando tenis, por ejemplo, usted tiene que adoptar una postura para buscar recibir la pelota, ¿verdad? Y responder. ¿Sí? ¿Cuál es esa postura? Generalmente, ¿sí? Agarramos con una mano, con las dos manos, aumentamos un poco la base de sustentación y esperamos a donde viene. ¿Verdad? ¿Ok? Una vez que nosotros regresamos, ¿verdad? Adquirimos de nuevo otra postura en espera a un nuevo estímulo. Visual, obviamente, ¿no? Con la pelota. ¿Ya? Eso, el mantenimiento de la postura antes del movimiento y al final del movimiento en espera de otro, ¿sí? Eso lo va a programar el área premotora. ¿Sí? Y el movimiento que yo hago para responder y mandar la pelota, eso sería el resto de la corteza del filo frontal superior, es decir, el área motora suplementaria. ¿Sí? Como el área motora suplementaria planifica, ¿sí?, el movimiento activo, ¿sí? Es un movimiento activo complejo, que generalmente yo voy a necesitar más de una extremidad o más de un grupo muscular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso es que el área motora suplementaria es ligeramente más grande, ¿sí?, que el área premotora. ¿Ok? ¿Sí? Pero ella está englobando también a una parte del área premotora, o sea, el distinto. ¿Qué cosa? El área motora suplementaria. Ajá. Porque aquí es el sitio de conexión, pues, hija. Se tienen que conectar los dos. Tienen que haber fibras de asociación. Entonces, obviamente, esa zona es la que se conecta. Claro. Todo esto es área premotora. Yo se lo he señalado aquí, pero es hasta acá. ¿Sí? Porque yo tengo que mantener una postura para el movimiento tipo de las extremidades, ¿sí? Tengo que mantener una postura de visión o de mirada fija antes de los movimientos de los ojos, ¿sí? Y tengo que mantener una postura de la lengua, ¿sí?, antes de iniciar el movimiento de la lengua, una postura de los labios, ¿sí?, todos los músculos que intervienen en el labio. ¿Ok? Porque usted antes de comenzar a hablar su lengua no está como los perros lo tienen así saliendo. No, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, generalmente se lo asocia a programar o calcular qué tanta intensidad de tono va a tener los músculos implicados en la actividad motora. ¿Sí? Por ejemplo, su tono postural antes de caminar no es igual de intenso que su tono postural antes de saltar. ¿Sí? Su tono postural antes de saltar es más intenso que el tono postural antes de caminar. ¿Ya? Entonces, lo que se dice es que el área premotora no solamente programa lo que van a hacer los músculos para mantener la postura, sino también qué tanta cantidad, ¿sí?, de tono van a tener al inicio y al final del movimiento. ¿Sí? Que al final del movimiento no es para descanso, al final del movimiento es para prepararse para otro movimiento.
Y el área motora suplementaria planifica la parte activa del movimiento. Dígame. Se podría decir que la planificación del área suplementaria, la motora suplementaria, es más consciente o con más voluntad que la premotora, y que la premotora es un poco más inconsciente. Sabe que no, ambas son conscientes, ¿sí? Porque, y ambas funcionan al mismo tiempo. Es decir, si se pone usted a pensar, el área premotora ayuda a la actividad de la motora suplementaria. Porque si usted no mantiene una postura antes del movimiento y al finalizar el movimiento esperando otro movimiento, el movimiento planificado activo no va a ser bueno. ¿Sí? Entonces ambas actúan prácticamente al mismo tiempo. No hablamos de una inconsciencia o de una conciencia a la actividad motora, porque haga de cuenta que el área premotora es como que se prepara para el movimiento activo. ¿Sí? Era como el ejemplo que yo les decía. Si usted va a comenzar a jugar tenis y le dicen que ya el partido va a comenzar, usted sabe que el partido va a comenzar y conscientemente va a adquirir la postura, preparándose ¿a qué? A que tenga el estímulo visual para responder. ¿Sí? Que obviamente todo eso implica no solo esta área, ¿no? Tiene que ver el tema de la atención visual, lo que percibe visualmente, del color que va la pelota, que reconoce que viene la pelota, de qué lado ve la pelota, y por eso es que tenemos fibras de asociación larga que conectan frontal con occipital. ¿Ya? Pero eso, explico, ahorita estamos hablando solamente como frontal, pero no hablamos de una inconsciencia o una conciencia, porque ambos son conscientes. ¿Sí? La inconsciencia se la dejamos a las estructuras inferiores. ¿Sí? Creo que estoy más poquito tema de conscientes e inconscientes. Las inconscientes serían, a partir de esa planificación, ya sabemos los estructuras que después irán al cerebelo, luego de la base, esta parte sería la inconsciente. Claro. La parte inconsciente básicamente es la que va a modular dependiendo de los estímulos propioceptivos que recibe. Entonces hagan de cuenta que la parte inconsciente realmente lo que hace es como mantener la postura. ¿Sí me explico? Es decir, el área premotora lo que hace es programar la postura que usted necesita para el movimiento. ¿Sí? Las estructuras modulatorias, como los núcleos de la base, el cerebelo, ¿sí? Los núcleos, bueno, vestibulares también implican, porque todo eso es para que se mantenga la postura programada por la corteza, ¿sí? Pero ¿cómo se mantiene? Se mantiene a partir, todos ellos en realidad funcionan a partir de una propiocepción. Bueno, en el caso de vestibular, una sensibilidad especial de sensación de equilibrio, ¿ok? Pero sí me van a entender, o sea, aquí es el inicio de todo. Aquí lo programo. Todas los otros núcleos inferiores, por ejemplo cerebelo y así, lo mantienen a partir de dos cosas, porque saben lo planificado, ¿sí? Pero también porque recibe propiocepción. Y acordémonos que el cerebelo envía sus señales también a dónde. Después de que sale el cerebelo, ¿a dónde lo manda? Puede volver de nuevo a la corteza, pero ¿cómo va la corteza? ¿A dónde va primero? Al tálamo. Y entonces en el tálamo, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos tálamo? Que yo les decía que la parte motora, la actividad motora que incluye el tálamo, ¿sí? Incluye ¿qué cosa? Lo que viene de cerebelo, que puede influenciar a la actividad talámica que tiene que ver con la actividad de la base también, ¿sí? Entonces, todas las estructuras inferiores que no son corticales lo que hacen es mantener a partir de dos cosas, de la planificación, de la programación, pero también con esta capacidad que tienen de la propiocepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo necesitar al ruedo, ¿sí? Un cambio de postura que quizá no haya sido planificado, pero por algo externo. Porque alguien se tropieza conmigo
me mueve el pie. Eso va a ser una señal de propiocepción inconsciente que va a hacer que el cerebelo corrija. ¿Sí? El cerebelo tiene que corregir a medida de algo que no fue planificado, porque la corteza premotora no puede predecir que yo me voy a caer. ¿Sí? Pero el cerebelo sí puede corregir, porque el cerebelo es el primero que sabe, ¿sí? Si se me movió el pie, si se me dobló, se tropezaron conmigo, me aumentaron la vasodilatación, me la redujeron, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando hablamos de inconsciencia, hablamos más de esas estructuras, ¿ok? Y acá hablamos meramente de la programación, no sé si queda un poco más claro. ¿Ok? Sí, dime. Esto me quedó claro. Ajá. A ver, la premotora se encarga de regular el tono de los músculos No, implicados. no lo regula, programa. De programa. Regular, médula, regular, ¿sí? Ya. Ok, de programar el tono de los músculos implicados en el movimiento. Tono postural. Sí. Ya. Y ahora la suplementaria se encarga De la parte activa del movimiento. Sí. ¿Eso qué implica? O sea, Como el ejemplo que yo les daba, por ejemplo, el mantenimiento de la postura para inicio de movimiento y al final es esa postura que usted quiere esperando a que venga el estímulo visual, ¿verdad? Usted agarra la raqueta, mantiene una postura de los brazos para ir en contra de la gravedad, en contra de la resistencia del peso de la raqueta, ¿sí? ¿Ok? Y en la postura y en la posición que usted se va a quedar, ¿verdad? Eso es premotor. ¿Okay? Recibe el estímulo de la pelota y sabe que tiene que hacer un movimiento activo para mandarla de regreso al otro lado de la cancha, ¿verdad? Esa es la parte activa. ¿Sí? Y luego cuando usted regresa a la postura para esperar el otro estímulo, ahí otra vez vuelve a actuar la parte premotora. ¿Sí? Pero ambas funcionan prácticamente al unísono. Porque mientras usted está planificando, ¿sí? La postura, o sea, el tono postural, porque por ejemplo, era el ejemplo que yo le daba, si yo estoy caminando y yo veo la mochila de Leiber que está ahí, que puede ser un obstáculo para mí, yo puedo decidir esquivarla o saltar sobre la mochila, por ejemplo. ¿Sí? Si yo decido saltar sobre la mochila, mi tono postural ahí tiene que cambiar. Porque tiene que aumentarse el tono postural para que yo pueda ir con mayor facilidad en contra de la gravedad y poder saltar. ¿Sí? Entonces, el hecho de saltar, ¿sí? Es motora suplementaria. Pero el aumento del tono postural, ¿sí? Un poco más fuerte la postura para poder impulsarme mejor, eso es premotor. Literalmente por eso se llama premotor. claro, entonces sería que Literalmente por eso le pusieron ese nombre. Por fortuna, este es un único nombre que tiene que ver con dentro de los pocos que hay. entonces premotor como lo puedo asociar con que se prepara. Se prepara para el movimiento. Mientras que suplementario lleva a la finalidad del movimiento. A la planificación de lo que, claro, porque lo que ejecuta es la motora primaria. Ajá. Sí. Motora primaria ejecuta, premotora prepara para el movimiento, motora suplementaria planifica la parte activa del movimiento. Es el activo en sí, o sea, lo que se planifica, la promotora. Claro, pero literalmente prepara para el movimiento, pero eso se llama premotora. Y la motora suplementaria, ¿cómo? O sea, planifica más allá el movimiento. La actividad motora. Si usted, por ejemplo, si a usted le suena el teléfono y usted decide contestar, ¿sí? ¿Ok? El movimiento planificado, ¿cuál sería? Toda clase, todos los movimientos que le van a llevar a contestar el teléfono, que sería agarrar el teléfono, levantarlo, ¿sí? Contestar la llamada y llevarlo al ojo, iba a decir, al oído. ¿Sí? Eso, literalmente, agarrar el teléfono, ¿sí? Responder la llamada, llevarlo al oído, todo eso es motora suplementaria.
la preparación para el movimiento, ese tono postural, esa postura que usted va a adquirir para contestar el teléfono, ¿sí? El premotor. Y ya lo ejecutor, es decir, que va a hacer que evidentemente usted se mueva, motora premotor. ¿Sí? Ok. Listo. Ahora, vamos con el giro frontal medio. El giro frontal medio, ¿sí? Es un área que ya la conocemos, el campo visual frontal. ¿Cuál era la función del campo visual frontal? Acuérdense, esto... ¿Ah? Enviar información a la Esa es la mía. información para mediana, para la comparación de la visión, de los movimientos oculares. Es decir, también es un área que planifica, pero en específico planifica los movimientos de los ojos conjugados. Que si ambos miran a la derecha, que si ambos miran a la izquierda, ambos miran para arriba, ambos miran para abajo. ¿Sí? Conjugados. Por Dios, conjugados. Es decir, cuando yo tengo lesiones a este nivel, la mirada se me desvía, no el ojo, la mirada. No es lo mismo que las lesiones que teníamos en los craneales. ¿Sí? Aquí es la mirada. No tropía, mirada. Estoy diciendo un chorro de veces. ¿Ah? Ok. Ahora, giro frontal inferior, ¿sí? Se va a dividir en porciones, ¿verdad? Y esto es lo que famosamente lo conocemos como los opérculos. ¿Sí? Entonces tenemos el opérculo opercular, el opérculo triangular por la forma del triangulito que tiene, ¿sí? Y el opérculo orbitario que forma parte de la corteza orbitofrontal. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de estos opérculos? Si es hemisferio dominante, área de Broca. ¿Y si es no dominante? Postural del habla. Ya vamos a hablar de la dominancia y la no dominancia. Todavía no quiero que se me confunda, pero no es para prepararme para el habla. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, aquí es donde vamos a encontrar al área, la famosa área de Broca. ¿Qué función tiene el área de Broca? Ahí dice, ¿no? Programación motora para la secuencia de fonación. ¿Qué rayo significa eso? Comunicación. ¿Ah? Comunicación. Ya, pero ¿qué hace el área de Broca? Palabras correctas lo quiero comunicar. No. La articulación para el habla. Articulación para el habla. Fonación. ¿Qué es fonación? No, no es el tono. El volumen. El ¿Qué sonido. volumen? ¿Ah? El sonido que produce la Claro, fonación es el sonido que producen quiénes, las cuerdas vocales o no. Ok, eso es fonación. Entonces, programa, fonación, movimiento de lengua, de labios. ¿Sí? ¿Sí? Por eso le llamamos el área motora del lenguaje. No las palabras que voy a usar, ¿ah? ¿Sí? Eso es otra cosa. Ya. Listo. ¿Preguntas hasta ahí del lóbulo frontal? Diga. El área motor suplementaria no tiene ninguna participación en la planificación de la fonación. ¿Se lo dedicamos a la área de Broca o hay una diferencia social ahí? No, o sea, haga de cuenta que todo esto prácticamente es, digamos, de aquí para abajo prácticamente todo esto, lo que está más cercano aquí al giro precentral, ¿sí? Es como premotor.
explico? Entonces, tiene su parte de planificación. A ver, es que al final estas cortezas no van a ejecutar. ¿Sí me explico? Los que ejecutan son los nervios craneales, claro. O sea, sí. Son básicamente los que van a programar toda esa actividad. Solamente que tienen su área en específico. ¿Sí? Ok. Y luego tenemos a la corteza prefrontal. ¿Cuál es la función de la corteza prefrontal? Está encargado de la personalidad. ¿De qué? De la personalidad. Personalidad. Porque tiene conexiones con el hipocampo, sistema límbico. Ya. Ok. Puede ser, aunque la personalidad y la personalidad lleva varias cosas más que solo prefrontal. Es decir, personalidad sería la unión entre funciones prefrontal y orbitofrontal. ¿Sí? Prefrontal solito, conducta social, por ejemplo, el juicio, ¿ok? Toma de decisiones. ¿Qué más hace prefrontal? O sea, por eso es que hay un síndrome como que basado en esa zona, como ya tenía que decía que esta persona cuando se le vio afectada la región prefrontal, como que ya pasó de tener una personalidad pasiva a una más agresiva. También ya como que Pero más que personalidad es conducta. Claro, Sí, perdón que me interrumpa. social. Conducta. Ajá. Porque la prefrontal me controla. Entonces, si yo quito el control que permite la corteza prefrontal, ¿sí? Ahí es cuando tengo esa como conducta social explosiva, irritabilidad, ¿sí? Porque no controlo. Ahí sí estoy dejando que la amígdala haga lo que se haga. ¿Sí? También hablaba de la planeación ejecutiva, como planeación a corto y largo plazo, como la toma de decisiones adecuadas, no solo respecto a lo emocional, sino también a las acciones diarias. Sí, claro. Ajá. Que literalmente, o sea, las decisiones diarias, ¿no? De que si voy a comer o no voy a comer, si desayuno o no desayuno, o sea, ese tipo de cosas. Tal cual. Bueno, esto de aquí ya lo conocemos, ¿verdad? Muy importante para los síndromes, recordar esto nuevamente, que cada corteza motora primaria y somatosensitiva primaria va a tener su distribución somatotópica de la corteza, y no solamente la corteza, sino que por lo tanto todas las fibras que salen o que llegan, ¿sí? En este caso las que llegan y las de acá las que salen, van en ese mismo orden. La corona radiada va en ese mismo orden, ¿sí? De la corteza. Por lo tanto, yo puedo tener lesiones corticales o de sustancia blanca subcortical que por medio de la distribución somatotópica yo puedo saber qué presentación clínica o sindrómica va a tener el paciente. Entonces no voy a profundizar mucho este aquí porque ya lo conocemos. ¿Ok? De surco central o surco de Rolando hacia atrás, también yo tengo una circunvolución vertical y luego tengo circunvoluciones horizontales. Tengo la circunvolución o el giro postcentral, que ahí es donde vamos a encontrar el área somatosensitiva primaria. ¿Qué función tiene esa área? Ajá, percibe, ¿no? Percibe las sensaciones, todo lo somatosensorial. Percibe. ¿Qué significa percibir? ¿Qué es percibir? Que las recibe y las interpreta. Ya, ahí viene el tema, no la interpretación. La interpretación es asociación. Solamente se hace consciente, o sea, literalmente haga de cuenta que su giro postcentral, hace consciente la sensación.
Nada más. ¿Ok? ¿Dónde viene la interpretación? Acá, en corteza de asociación somatosensitiva. ¿Sí? Ahora, yo tengo un surco poscentral, ¿sí? ¿Ok? Y que de aquí para atrás voy a tener las circunvoluciones en sentido horizontal. Y voy a tener un surco intraparietal. Por encima del surco intraparietal tenemos al lóbulo parietal superior, que le llaman, o también le pueden llamar giro parietal superior, ¿sí? Y del surco intraparietal hacia abajo, limitándome la cisura lateral, tengo al giro la circunvolución supramarginal, ¿sí? Ahora, del lóbulo temporal, yo tengo un surco horizontal, que es el temporal superior, que se extiende hasta acá, ¿sí? E invade al lóbulo parietal, ¿sí? Y que entonces esto va a hacer que desde la parte de, si ven, del giro supramarginal en donde termina en relación con la cisura lateral, hay un giro o una circunvolución que va como a abrazar a este surco temporal superior y hace un angulito, así como una aguja, un angulito. Y por eso se llama giro angular, porque forma un ángulo, o sea, su forma va a formar un ángulo que prácticamente abraza a la final del surco temporal superior. ¿Ok? Giro supramarginal y giro angular es donde vamos a encontrar a la corteza somatosensitiva secundaria. Giro parietal superior o lóbulo parietal superior, corteza de asociación somatosensitiva. No son lo mismo, ¿verdad? La somatosensitiva es la que me va a poder permitir que yo tenga una adecuada interacción de mi persona con el espacio circundante, es decir, orientación espacial, ¿sí? Hacer consciente el espacio que yo estoy ocupando, ¿sí? Según la propiocepción consciente. Ahí sí estoy interpretando a la propiocepción consciente. ¿Ok? Pero también involucra estímulos visuales y auditivos. Sí, ya voy, perdón. Ya voy, perdón. Ahora, en el área somatosensorial secundaria es donde se va a integrar la información sensorial, ¿sí? Es integrativa, ¿ok? Y entonces eso me va a permitir, ¿qué cosa? Reconocer objetos, comprender, relacionar. Y aquí viene algo importante. Toda la información sensitiva que se integra aquí se relaciona con el habla, la comprensión del habla que está aquí en temporal. Por eso es que yo reconozco objetos y los puedo nombrar, ¿sí? Y comprender a partir de que lo reconocí, ¿ok? ¿Cuál es su función? Entonces, por ejemplo, la capacidad que yo tengo de reconocer que esto es un termo por la forma que tiene, porque tiene una tapa, ¿sí? Y reconozco que es mi termo por el color, porque es de Harry Potter, yo sé que es mío, ¿verdad? Entonces reconozco el termo. Pero también, a partir de que reconozco que es el termo, obviamente le doy su nombre, termo, y sé que el termo es un contenedor para líquidos, para yo poder tomar. ¿Sí? ¿Ok? Todo eso me lo permite el lóbulo parietal inferior, con la circunvolución supramarginal y el giro angular. ¿Ok? Ahora, diga. En el caso de aprender otro idioma, entonces eso se involucra. ¿En el caso de qué? Aprender otro idioma. Ajá. Eso se involucra, o sea, de cierta manera está ya el aprendizaje. Y luego, claro, todo lo nuevo que va a aprender como palabras, esa palabra vinculada con el reconocimiento de algún objeto, alguna cosa, lógico, sí. Ahora, ¿se acuerdan que yo tenía una corteza occipitoparietal? ¿Sí?
¿Sí? ¿Y qué decíamos de esa corteza occipitoparietal? Que justamente estaría aquí entre parte del giro angular y parte del lóbulo parietal superior, justo aquí. ¿Qué hace la corteza occipitoparietal? Integración. Ya, ¿qué más? Es decir, yo puedo tener una orientación no solo espacial, sino ahora que se junta la función visual, tengo una orientación visoespacial. ¿Sí? Es decir, no solo puedo reconocer qué espacio estoy ocupando, sino también ese espacio que estoy ocupando, qué tan cerca, qué tan lejos está de los otros objetos que ocupan espacio, porque los reconozco, porque los veo. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué más me permite la corteza occipitoparietal? No solamente el tener una orientación visoespacial propia, sino también una visoespacial de lo que me rodea. ¿Sí? Si aquí entra un pajarito, se posa en el microscopio y luego sale volando para acá, el poder identificar que el pajarito cambió de lugar y voló de un lado al otro, es decir, estoy identificando un objeto en movimiento, ¿sí? Occipitoparietal. ¿Sí? Ok. Por eso es que le llamamos al lóbulo parietal la zona de gran integración somatosensorial y sensorial especial. ¿Sí? Y por eso también, cuando yo tengo compromisos parietales, yo puedo ver cosas que se mueven, que no se están moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ok? Entonces yo puedo sentir que el microscopio, ¿sí?, se levanta, se acerca a mi cara, ¿ok? Alucinaciones visoespaciales, ¿ok? Y otra cosa importante que me faltaba mencionar con relación al habla, ¿no? Obviamente esto implica lo que comprendo y también lo que escucho, ¿no? Entonces ahí hay una conexión temporoparietal en la que yo puedo reconocer lo que veo, le doy un nombre, ¿ok? Y si alguien más me le da el nombre, puedo reconocer si ese nombre corresponde a ese objeto o no. ¿Sí? Y a partir de esta conexión justamente auditiva y de integración sensorial en el área somatosensorial secundaria, no solamente se implica en el aprendizaje de escuchar cómo se pronuncia tal palabra que está en relación con el reconocimiento de un objeto, las caras, ¿sí? ¿Ok? O sea, yo ver la cara de Indira y decir, a ver, ella se ría de todo, ¿ok? Y porque ella en algún momento me dijo, me llamo Indira, y entonces ahí viene un proceso de aprendizaje auditivo, ¿sí?, visual y de reconocimiento, ¿ok? Sino que también la función auditiva puede influir en mi orientación visoespacial. ¿Ok? ¿Sí? Mi orientación visoespacial al ruido de una actividad motora. Si yo estoy caminando, ¿sí?, y de repente alguien menciona mi nombre acá, ¿ok? Entonces yo tengo la capacidad de identificar que ese estímulo viene del lado derecho. Y yo puedo decidir dirigirme hacia allá, hacer una respuesta cruciocefálica, ¿ok? Bien. ¿Sí? Dígame. La corteza parietal posterior. Ajá. Esta se encuentra en los músculos de la pared cervical. Sí. Ajá. Cuando por una vecina ahí, no me funcionaba que había inteligencia, y ya funcionaba que era no saber, o inteligencia se produce por entonces.
A ver, para empezar, el término de mi negligencia no es adecuado. A ver, para nosotros en lengua castellana. ¿Sí? ¿Qué significa negligencia? Negligencia es descuido. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo en mi negligencia, estoy diciendo que tengo un descuido de la mitad de algo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo descuido eso? Porque no lo atiendo. ¿Sí? El tema es que en inglés, neglect no solamente está relacionado con el cuidado, sino también, ¿sí?, con la atención, o sea, es lo que significa la palabra neglect. ¿Sí? Entonces, está bien en inglés decirle mi neglect, pero para nosotros no es muy adecuado, como les digo, en castellano, mencionarlo como es mi negligencia, porque yo no descuido porque literalmente tengo falta de cuidado, sino porque para mi cerebro esa parte no existe, no la reconoce como que existe. ¿Sí? Entonces, lo más adecuado en español es darle el término de inatención. ¿Sí? Ahora, en términos de inatención, ahí sí hablamos de un problema de autorreconocimiento, y entonces ahí hablamos de la gnosis. ¿Sí me explico? Ok. Cuando nosotros en español utilizamos el término de negligencias, ¿sí?, cuando de verdad un paciente tiene una autonegligencia, ¿sí?, eso está más relacionado a un compromiso ¿sí?, neuropsiquiátrico. ¿Sí me explico? Por eso es que ahí viene como un poquito el problema de la parte de la traducción, ¿sí? Que claro, si usted lo traduce literalmente, es negligencia, pero no es adecuado para un síndrome de negligencia. Y lo van a encontrar en muchas partes de la paciente de negligencia, así en español, negligencia, ¿ya? Pero no es adecuado. ¿Sí? Usted lo encuentre en el libro de artículos, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso de él. Porque sí hay pacientes que son negligentes, la negligencia viene de la mano con un compromiso olímpico, con falta motivacional, cosas así, que ya son más neuropsiquiátricas. ¿Sí? Y sí hay que hacer mucho la diferencia. Usted tiene un paciente con negligencia, un paciente con inatención, ambos van a tener un manejo diferente y el problema es la negligencia. ¿Sí? Entonces, es importante hacer la diferencia por ahí en los términos que vamos a usar. Es lo mismo el síndrome del abandono personal. Ajá. De nuevo, que no es por abandono, si se da cuenta, no es por abandono, es por inatención. O sea, no es porque el paciente se abandona, que sí hay pacientes que lo hacen en un contexto, por ejemplo, de generalmente los trastornos de la personalidad, pero ya es un compromiso neuropsiquiátrico, ¿sí? Trastornos de personalidad, depresión mayor, que ahí sí hablamos de un abandono personal de verdad. Acá, en cambio, es por una inatención, literalmente.